Sean bienvenidos al capítulo número 4 y final de este especial de creepypastas no tan conocidos. Sin embargo, no se asusten, que la siguiente semana volveremos con el capítulo número 66 de la 7ª temporada. Sin más, comencemos con las historias de terror de esta ocasión. Hola de nuevo amigos. Espero hayan disfrutado de este mes especial de creepypastas no tan conocidos. No se olviden de compartir los videos para que más personas los vean. Yo narraré la parte final de la historia que comencé a narrar desde la primera parte. Comienzo. Soy jurado en un caso muy extraño, parte 4, final. La noche de ayer, previo a la deliberación del jurado, sufrí una pesadilla terrible. Nos encontrábamos todos sentados alrededor de una mesa, discutiendo determinados aspectos sobre el caso, principalmente las inconsistencias de la defensa. Los jurados que habían sido afectados parecían estar bien, y no tocamos aquella serie de cosas extrañas que nos habían estado incomodando. De repente, algo proveniente del techo cayó sobre nosotros. Todos miramos hacia arriba mientras el polvo negro caía sobre la mesa. Alguien toca la puerta. La perilla es abierta desde fuera. Anthony Mineo ingresa a la sala, el amante de la afinada Jessica Willis. El hombre rodea la mesa mientras permanecemos sentados en silencio. Después cae de rodillas en el piso y canta algo que no puedo recordar. El techo se derrumba completamente sobre la mesa, aparentemente por culpa de la cantidad absurda de polvo negro encima de este. De todo ese polvo surge la entidad que nos ha venido aterrorizando durante la última semana. Es más grande de lo que jamás pude imaginar. Se sitúa a un lado de la mesa donde se encuentran los jurados afectados, envolviéndolos con su capa. Cuando recoge el brazo, se nos presenta una escena grotesca. Todos los que fueron cubiertos por la capa, básicamente se han convertido en un montón de piel y órganos. Aparentemente sus huesos se desintegraron. La entidad salta por encima de la mesa y atrapa a la persona que intenta escapar en dirección a la puerta, resultándole imposible salir del lugar a tiempo. Entonces, amasa a la mujer como si se tratara de una bola de papel, la sangre salpica por todas partes, y la arroja hacia un costado como si fuera un pedazo de basura. De repente, el resto de los jurados, excepto yo, hace combustión espontánea. Corren por toda la sala gritando, pero no emana ninguna clase de humo de sus cuerpos. Quedan reducidos a pequeñas montañas de polvo negro. La cosa salta nuevamente sobre la mesa y gatea en mi dirección. Me encuentro sentado en la punta de la mesa, en un estado total de shock. Se aproxima hasta que finalmente puedo ver su rostro. Es exactamente como lo describió Lisandra. El mal en su estado puro. Odio. Ira. Todas las emociones negativas enmarañadas en un rostro retorcido. Se lanza sobre mí. Yo despierto. Sin duda alguna fue la pesadilla más vívida que he experimentado. Llamé a Lisandra, que curiosamente también tuvo el mismo sueño. Poco después descubrimos que todos los afectados lo tuvieron. Todo aquello tenía que ver con Anthony Mineo. Poco después, los otros afectados y yo nos encontramos en un restaurante que abre las 24 horas cerca del tribunal. Eran aproximadamente las 4 de la mañana, y conversamos hasta que llegó la hora del juicio. Aparentemente, Trinette había perdido la cordura y preguntó a los otros jurados no afectados si en sus casas tenían áticos. La mayoría le dijo que sí, entonces no tenemos idea de por qué nosotros habíamos sido los elegidos. Se llegó la hora del juicio, ingresamos a la sala del tribunal, los 6 totalmente fatigados y preocupados por lo que podría suceder. Ambas partes hicieron sus argumentos finales, la defensa prácticamente se había rendido y casi imploraban para que no lo declaráramos culpable. John estaba completamente desaliñado. Estoy seguro que alguien en aquel tribunal le preguntó si tenía resaca. Tenía ojeras, y noté manchas negras en las puntas de los dedos y en las palmas de las manos. Estaba peor que todos nosotros. Finalmente se había llegado el momento de nuestra deliberación. Ninguno de los jurados afectados quiso sentarse en las sillas de la punta de la mesa. Evidentemente, los 6 declaramos a John inocente, los otros 6 lo declararon culpable. Entonces iniciamos una larga explicación sobre todo lo que nos había sucedido, y el motivo por el que aquella mujer les había preguntado si en sus casas tenían áticos.
Nos miraron como si estuviéramos locos, y con justa razón. Nos quedamos sentados en aquella sala durante horas, intentando convencerlos de que había algo más, que vieran más allá de las trampas obvias de la defensa. También les comentamos que, lo que sea que fuera esa entidad, afectaba al abogado de la defensa. Entonces llegó el momento de presentarnos ante el juez para hablar del acuerdo al que habíamos llegado. Todos salimos de la sala, y vimos al abogado de la defensa abriendo su portafolio. Cuando le notificamos que no habíamos llegado a un veredicto, el abogado de la defensa sacó un revólver y se lo pasó a John Willis, que lo puso en su boca y apretó el gatillo. Después el abogado hizo lo mismo. Un grito inhumano se apoderó del tribunal. Apenas si tuvimos tiempo de reaccionar antes de ser retirados de la corte y puestos nuevamente en la sala de deliberación. Nos quedamos allí dentro durante lo que parecieron horas, pero en realidad solo fueron unos minutos. Se nos retiró el poder para ejercer como jurados de aquel caso, y nos informaron que dentro de poco llegaría a la policía para recoger nuestras declaraciones, y así fue. Relatamos lo que vimos y quedamos en libertad. Regresé a mi habitación de hotel, creyendo que aquella prueba de fuego había llegado a su fin. No podía estar más equivocado. Abrí la puerta de mi cuarto y estaba cubierto, y quiero decir absolutamente cubierto, del piso al techo, de una pared a otra, con el polvo negro. Como es lógico, entré para averiguar. Es broma. Salí corriendo de ese lugar como si me hubiera robado algo. Hice lo que debía hacer al momento de salir del tribunal, reuní al grupo con ayuda de Marcus, otro de los jurados afectados, y decidimos que teníamos que ver cuál era la relación con Anthony Mineo, pues él apareció en nuestros sueños. Vivía en los límites de la ciudad en una pequeña granja, y así llegamos hasta ese lugar donde no nos sentíamos bienvenidos. Había cosas extrañas colgadas de las ramas en los árboles, grabados con formas extrañas, fardos de heno en patrones que no puedo explicar. Fuimos hasta la puerta de la casa y tocamos. Anthony abrió la puerta, presentándose vestido con una túnica negra y capucha, con varios símbolos y figuras pintados sobre su rostro con maquillaje negro. Antes de que pudiéramos decir algo, el hombre habló. Él vive allá arriba, y viene de abajo. Buenos días también, señor Mineo. Le hicimos varias preguntas sobre lo que estaba sucediendo con nosotros, sobre lo que sucedió con la familia de John, y por qué John y su abogado se habían matado. Sorprendentemente, respondió todas nuestras preguntas relativamente sin problemas. Lo que sucedió con la familia Willis. Anthony comenzó a fastidiarse tras 2 años como amante de la esposa de John Willis. Años antes, vivía en Nueva Orleans donde se volvió un practicante del vudú. Decidió deshacerse de John usando un hechizo para invocar a una entidad que lo mataría. Pero le salió el tiro por la culata. La entidad se enamoró de John y no quería otra cosa que hacer lo suyo. Aparentemente, John se rehusó a los encantos de la entidad, y como castigo mató a su esposa y hermana. Porque solo nosotros 6 fuimos afectados entre el jurado. De acuerdo con Anthony, la entidad se alimenta de las creencias. De hecho, es muy simple. Entre más una persona cree y teme a la entidad, que en realidad tiene un nombre, pero que ni en 1000 años podría pronunciar correctamente, mucho menos escribir, más poderosa se hace. Aumenta las debilidades de la persona afectada, básicamente haciendo que se vuelvan locas, y después se lleva el alma y la cordura de la víctima al infierno de donde vino, aparentemente allá vive con sus eternos esclavos. El motivo por el que fuimos afectados, fue porque nos veíamos como víctimas. Los otros no fueron afectados pues básicamente no creían en lo paranormal. Yo pensaba que no creía en estas cosas, pero aparentemente no es así. Por lo visto, creo al punto de otorgarle poder a esa cosa. Puede estar en varios lugares al mismo tiempo, y siempre se queda en lugares donde puede estar sobre la persona que desea afectar. Si la persona no tiene ático, se queda en el techo de la casa. Si vive en un edificio, se alberga en el apartamento de arriba, sin dejar rastros de su presencia, más que el polvo negro. En resumen, entre más te involucras, más poderoso lo haces. ¿Por qué John y su abogado cometieron suicidio? La respuesta de Anthony a esta pregunta fue bastante directa. Se mataron pues entendieron que aquella maldición los seguiría por el resto de sus vidas, y solucionaron el problema de la única forma que conocían. Tiene bastante sentido, si me preguntan a mí.
¿Qué podemos hacer? Le preguntamos a Anthony qué podíamos hacer para terminar con el hechizo. Nos proporcionó una lista de instrucciones, diversos condimentos, sales, hierbas e instrucciones para usarlas. Amablemente, nos ofreció lo suficiente para distribuirlo entre los demás jurados, mientras se disculpaba una y otra vez, diciendo que nunca tuvo la intención de que tantas personas fueran heridas o afectadas. Dijo que teníamos que seguir sus instrucciones al pie de la letra, o perderíamos la batalla y seríamos arrastrados al infierno. Nos fuimos de la casa de Anthony, distribuimos los ingredientes y las instrucciones y cada uno tomó su camino, liberándonos de la entidad de una vez por todas. Seguí las instrucciones de Anthony de la forma más precisa que pude. Primero, tuve que regresar a casa y poner la sal y los condimentos cerca de todas las entradas o salidas de mi casa. La intención no era mantener a esta entidad fuera, sino dentro, donde ya se había arraigado. Aparentemente le gusta cazarte cuando estás cansado y, según Anthony, solo puede arrastrar a alguien al infierno precisamente a las 22:28 de la noche. No me cuestiones sobre el motivo de esto, no soy ningún entusiasta de la magia negra. Después, tomé las diversas hierbas que Anthony me proporcionó y las aplasté lo mejor que pude. Las puse en círculo en medio de la sala de estar. A continuación, tomé un montón de polvo negro, que Anthony me dio en un saco, y lo puse encima de las hierbas, para disfrazarlas de la mejor forma posible. El motivo de esto es que, cuando vuelve al infierno, lo hace a través de un portal hecho con su polvo. Yo aceptaría ir con él, y cuando entrara en el portal, quedaría atrapado en el círculo de hierbas, del cual no podría salir nuevamente. Anthony nos explicó que la entidad podía atravesar el portal para entrar, pero no para salir. Esperé hasta las 22:20. En ese momento, empecé a llamar a la entidad, diciendo que había renunciado y que la acompañaría al infierno. Fue hasta las 22:24 cuando escuché que cayeron las escaleras del ático, y después el sonido característico de la cosa deslizándose por el pasillo. Entró en la sala y quedó frente a mí. No les mentiré, se me escapó un poco de orina. Y jamás la había visto de frente. El cuerpo bajo la capa parecía duro, su piel escamosa tenía una coloración verde oscuro. Ya describí su rostro con anterioridad. Tenía más de 2 metros de altura, teniendo que agacharse bastante para entrar por la puerta. Nuevamente dije que había renunciado y que deseaba unirme a él en el infierno, que me guiara en el camino. Caminó en mi dirección, yo me quedé quieto en mi lugar. Se paró frente a mí, siendo mucho más intimidante de lo que ya era, soltando una respiración caliente y pútrida en mi rostro. Casi vomito cuando percibí el hedor. El polvo negro caía de sus hombros sobre mí. Le dije que había construido un portal y, otra vez, le mencioné que quería ir al infierno para toda la eternidad, solo tenía que mostrarme el camino. Me encaró durante algunos segundos y después, se volteó al círculo que había hecho. Cuidadosamente se dirigió al portal, inspeccionándolo, viéndome cada pocos segundos para ver lo que estaba haciendo. Eventualmente, quedó fuera del círculo y me invitó a entrar, gesticulando con el brazo. Pensando rápido, le respondí, soy tu siervo, y jamás caminaría frente a ti. La cosa se quedó parada durante un instante, soltando una carcajada aterradora, y entró al círculo. Rápidamente me subí al sofá, tomando las hojas que Anthony me había dado y que oculté tras un cojín. Debía recitar algunas palabras para expulsar por siempre a aquella entidad de mi casa. Entonces, hice lo mejor que pude para recitar lo que estaba escrito. Tío Batu Mideru Amini Vigi, Hao Mini Paomiati Inani Paina, Banishkan Unsinu no Tinknes, Kiosi Unak Baratititi, Okinka Kirich Kia Ununini, Buburo Eyan Sanipa Sakoko. Eitiaye-kun. De repente, escuché el mismo grito inhumano que había estallado en el tribunal, y el círculo en el suelo se fue llenando de llamas. Entonces, la entidad me miró aún sin tener ojos, y lentamente fue cayendo en las llamaradas. Cuando quedó totalmente tapada por el fuego, se apagó, y todo lo que quedó fue una pequeña cantidad de polvo negro. Ni siquiera tengo que mencionar que no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Anthony me dijo que si algún día llego a mudarme, debía realizar el mismo ritual en la nueva casa para tener la certeza de que no regresaría. Solo para estar seguro, y jamás me mudaré. Nunca.
Llamé a los otros, pero solo tuve respuesta de 2, hasta ahora. Marcus y Lisandra dijeron que el hechizo había sucedido de la misma forma que el mío, y ambos se sentían seguros. No sé bien lo que sucedió con los otros jurados afectados, pero sinceramente espero que estén bien. Haré una actualización cuando sepa más de ellos. No sé si es el final que estaban esperando, pero aquí termina todo lo que sucedió conmigo. No sé si estoy seguro, creo que el tiempo se encargará de eso. Gracias por todo el apoyo y los consejos. Nick. Actualización. Recibí una llamada algunos días después. Los 3 jurados con los que no pude contactar después del ritual están muertos. No conozco los detalles, pero escuché por otras personas que fallecieron. Hay toda una investigación en curso por las cosas extrañas que fueron encontradas en las residencias de los fallecidos, las sales, los condimentos, las hierbas y, obviamente, el polvo negro. Alguien mencionó que quizás se trataba de un ritual de suicidio colectivo. Nosotros sabemos que no es así. Me siento terrible al saber que varias personas tuvieron que morir debido a una aventura amorosa. Que estén bien. Que estén seguros. Sin duda fue una gran historia, todo lo que un triángulo amoroso puede ocasionar. Las ventajas de ser un ser del espacio y no tener sentimientos. Yo narraré una historia nueva, aunque en esencia es similar a las últimas 2 que estuve contando. Comienzo. Solía trabajar en una línea de prevención al suicidio. Te sorprendería la cantidad de llamadas de suicidas que recibimos todos los días. En ocasiones, eran personas solitarias que acudían a nosotros pues estaban sufriendo bullying, pasaban por un cuadro depresivo o tenían una relación tormentosa. Aunque a veces también recibíamos bromas, o gente que solo llamaba para molestar. Un operador, incluso en las llamadas más extrañas, jamás puede ser franco y mencionar que no quiere saber sobre sus extraños fetiches. Solía trabajar en una línea de prevención del suicidio, propiedad de una empresa sobre la que no diré nombres por obvias razones, pero en todos esos años como voluntaria, recibí muchas llamadas que terminaron afectándome profundamente o me dejaron confusa y sin palabras. Uno de los casos más desconcertantes fue el incidente que tuve con una chica llamada Kelly. No hacía mucho que había ingresado a la línea cuando una chica de nombre Kelly llamó. Su caso era muy distinto a otros con los que solía lidiar, las bromas, llamadas reales de suicidio, llamadas extrañas, etc. Había llamado pidiendo consejos sobre su mejor amiga suicida. Hola, mi nombre es Kelly. ¿Me podrían ayudar? Por supuesto, estamos aquí para ayudar. Creo que mi amiga se quiere matar. ¿Qué te hace pensar esto? Una vez me dijo que no estaba feliz en casa. De vez en cuando también le hacen bullying en la escuela. Y a veces, pero solo a veces, habla sobre suicidio. Solo quiero ayudarla, pero no sé qué debo hacer. Yo no quiero que se mate, ella es mi mejor amiga. Hablaba con preocupación, su voz evidenciaba nerviosismo. ¿Está bien, Kelly? Te puedo decir Kelly, ¿verdad? Claro. Muy bien, Kelly, no saquemos conclusiones precipitadas por el momento. ¿Esta amiga ha actuado extraño últimamente? Más o menos, eso creo. Me está evitando. De hecho, evita a todo el mundo. No responde llamadas ni mensajes de mí ni de nadie, es como si no existiera después de la escuela. Dejó de ir al club de arte, a pesar de que lo ama. O amaba, estoy preocupada pues nunca hizo nada parecido antes. ¿Has intentado hablar con ella sobre esto? No. Me da miedo que se distancie más, o que me odie. ¿Por qué te odiaría por preocuparte por ella? Tienes razón. Pero ¿cómo lo hago? Recuerda, hipotéticamente tu amiga también podría tener miedo de que termines odiándola y evitándola. ¿Entonces no se lastimaría? Así es, podrías conversar con ella sobre esto. Pero recuerda que es de forma hipotética. Ya entiendo. Creo que sé cómo hablar con ella. Gracias por escucharme. Creo que solo necesitaba de alguien que escuchara mis preocupaciones. Por nada, buena suerte con tu amiga. Espera, ¿puedo saber tu nombre y podría hablar de nuevo contigo? Generalmente no se nos permite decirlo, pero pregunta por Robbie la próxima vez que llames e intentaré atenderte. Muy bien, muchas gracias señora. Que tenga un buen día. Esa fue la primera llamada de Kelly.
Me sentía muy orgullosa de mí misma por resultar útil para alguien más, pero esta conversación rápidamente fue olvidada mientras seguía atendiendo más llamadas. Aproximadamente un mes pasó en perfecta normalidad hasta que recibí la próxima llamada de Kelly. En ese momento no atendía la línea, estaba haciendo una pequeña pausa. Andy, otra de las operadoras voluntarias, fue hasta mí para decir que había una llamada urgente. La persona se negaba a hablar con alguien que no fuera yo. Una persona llamada Kelly. Kelly, soy Robbie, ¿algo salió mal? Hubo un sonido débil y lejano que sonaba como un grito. Mi amiga amenaza con saltar. Yo no sé qué debo hacer. Me quedé sorprendida por un momento. Me tomó algo de tiempo procesar lo que estaba sucediendo. Intenté guardar la compostura. No podía permitir que Kelly perdiera a su mejor amiga. Kelly, por favor, intenta tranquilizarte, respira hondo. Debemos mantener la mente clara para ayudar a tu amiga, ¿sí? Sí, llamé a la policía y deben estar por llegar. Lo siento mucho, pero solamente necesito a alguien, a quien sea. Me pidieron que intentara evitar que salte, pero yo... Perfecto. Aquí estoy para ti. ¿Sí? Hubo un momento de silencio y pude escuchar otra serie de gritos. Lo siento mucho, lo siento mucho. Kelly, ¿aún estás conmigo? No hubo respuesta. Lo único que podía escucharse era el sonido de un fuerte viento. No, Bri, por favor, no lo hagas. Kelly, discúlpame por no estar allí. Te lo imploro. No me dejes. Kelly gritaba con todas sus fuerzas. Solo escuchaba el llanto y su voz vacilante. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero no me salió nada. Lo único que podía hacer era sentarme y escuchar con los ojos llenos de lágrimas. La llamada se interrumpió de forma abrupta. Lo último que escuché fue lo que yo esperaba fuera un oficial de policía o alguien que haya advertido la situación. Me solté a llorar y el torpe latido de mi corazón fue reemplazado por un profundo sentimiento de culpa. Me sentí una tonta y ya no quise trabajar ese día. El resto de operadores fue bastante comprensible con mi situación y la salida antes de tiempo. El resto del día hice mi mejor esfuerzo para tranquilizarme. Intentaba convencerme de que no pude haber hecho nada, que hice todo lo que estaba en mis manos. Al día siguiente las cosas no mejoraron. Fue un milagro que me despertara por la mañana. Tenía los ojos hinchados, la almohada estaba humedecida por las lágrimas y mi cabello parecía el nido de un pájaro. Una pequeña esperanza de que Kelly y su amiga lograran salir bien de esa situación me animó a volver al trabajo esa mañana extenuante. Pasaron algunas semanas, pero el incidente aún se mantenía fresco en mi mente. Finalmente pude aceptar lo que sucedió ahí, aunque sea doloroso pensar en ello. Aquella experiencia me hizo trabajar más duro. Las heridas de aquel terrible día empezaban a sanar, y aunque ya había aceptado que nunca sabría si la amiga de Kelly logró sobrevivir, terminé descubriendo lo que pasó. No, nunca fui a investigar. Kelly jamás me dijo dónde vivía, por lo que ir a buscarla ni siquiera era una posibilidad. En lugar de eso, encontré a Kelly por casualidad en un café. Recién había pedido un latte con vainilla cuando una chica joven caminó hacia mí. Tenía un largo cabello castaño ondulado atado en una cola de caballo y grandes ojos negros que daban la impresión de que siempre estaba en shock. También algunas pecas se le salpicaban el rostro. Parecía de unos 15 años. No la reconocí. Disculpe, ¿de casualidad su nombre es Robbie? Asentí con la cabeza. Sí, yo soy Robbie. ¿Perdón, te conozco? Soy yo, Kelly. Me dijo. Oh por Dios. Exclamé. ¿Cómo está tu amiga? Ella está, negó con la cabeza. ¿Bri? No, ella está bien ahora. No recuerdo muy bien lo que sucedió. El policía que me ayudó me contó que me desmayé y que... Se detuvo un instante, como si estuviera recordando algo. Pero antes de que pudiera interrumpirla, volvió a la normalidad rápidamente. Como sea, gracias a Dios. Creí reconocer tu voz, pero temía que fueras la persona incorrecta o fueras la Robbie equivocada. ¿Estás con alguien más? Le negué con la cabeza. No, solo vine a beber algo. Tengo planes para más tarde. ¿Y tú? Asintió y apuntó al fondo de la cafetería a una pequeña mesa para dos. De hecho, estoy aquí con Bri, ya está mucho mejor. Sus padres le están llevando a terapia. Te la voy a presentar. Sonreí. Por supuesto. Me llevó hasta la pequeña mesa para dos y se dirigió a una de las sillas vacías. Brianna, ella es Robbie, la mujer que me ayudó.
Robbie, ella es Brianna Rose, mi mejor amiga. Me quedé allí, paralizada. La chica le hablaba a una silla vacía. A una silla vacía. Brianna Rose. ¿Dónde lo escuché? En paz descanse, Brianna Rose, 15 de diciembre de 2016. La esquela de una joven que se había suicidado me pasó por la mente. Yo pasaba por ese lugar de vez en cuando. Lo que más me horrorizó fue que Brianna Rose murió 2 meses antes de la primera llamada de Kelly. Una historia de los más triste. Espero hayan disfrutado de este especial de creepypastas que hoy llega a su fin. No se olviden de compartir los vídeos. Yo narraré la segunda parte de la historia que comencé a narrar en el capítulo anterior. Ojalá les guste, que está llena de misterios. Comienzo. Historias de un rescatista en el servicio forestal, parte 2. Realmente estoy impresionado con la cantidad de interés que han generado mis historias. Hoy continuaré con mis relatos, pero antes doy respuesta a algunas cuestiones que han intrigado a los lectores. Algunas personas señalaron la similitud entre mis historias y las de un personaje llamado David Paulides. Les garantizo que no es mi intención imitarlo, respeto a ese sujeto. Para ser sincero, él me inspiró a compartirles esto, pues soy testigo de muchas cosas que él ha contado. Hay muchos casos de personas desaparecidas que la mayoría de las veces no son encontradas, o las localizamos en lugares donde es imposible que hayan llegado por su cuenta. He recibido muchas llamadas de este tipo, pero hoy solo compartiré algunas de las más interesantes que atestigué. A muchos les quedó la intriga sobre las escaleras, y también hablaré brevemente sobre el tema en esta ocasión, incluyendo otra historia. Las escaleras aparecen en una variedad de tamaños, formas, estilos y condiciones. Algunas se encuentran bastante desgastadas, casi en ruinas, pero otras están perfectamente nuevas. Me ha tocado encontrarme con un conjunto de escaleras que parecen las de un faro, un espiral metálico que sube muy alto. Las escaleras no son infinitas, al menos las que me ha tocado ver, pero algunas son más altas que otras. Como lo mencioné anteriormente, imagina que se trata de las escaleras que puedes encontrar en cualquier casa. Es como si alguien las hubiera cortado para ponerlas en el medio de la nada. No poseo ninguna evidencia sobre esto, nunca se me ocurrió tomar una fotografía desde aquella primera vez que las vi, y la verdad es que tampoco quiero arriesgar mi trabajo por esto. Quizá lo intente más adelante, pero esto no es una promesa. A algunas personas les pareció confusa la historia del hombre que se encontró a aquel ser sin rostro. Solo para aclarar, cuando el alpinista subió por la montaña y alcanzó la cima, observó al hombre vestido con una parca y pantalones de esquiar. Este es el hombre sin rostro. Bueno, ahora que todo quedó aclarado, seguiré contando las historias. Desapariciones misteriosas. Cuando se trata de personas desaparecidas, debo confesar que la mitad de las llamadas que recibimos son relativas a esto. El resto son llamados de rescate, personas que caen por peñascos y terminan lastimándose, heridas provocadas por el fuego. No creerás la frecuencia de estos casos, principalmente cuando se trata de jóvenes alcoholizados, mordidas o picaduras de animales. Integramos un equipo colaborativo, hay veteranos que tienen una vasta experiencia localizando personas extraviadas. Esto es lo que vuelve frustrante esos casos en los que jamás encontramos rastros. Uno en particular resultó perturbador para todo el servicio, pues localizamos rastros del individuo, pero solo para incrementar la cantidad de dudas, sin dejar rastro. Se trató de un anciano que caminaba a solas por una brecha bien definida. Su esposa nos llamó para avisarnos que no estaba en casa cuando debería haber llegado. El hombre tenía un historial médico de convulsiones, y la señora estaba preocupada de que no hubiera ingerido el medicamento, teniendo un episodio durante el recorrido. Antes de que me cuestionen, no tengo idea de por qué este hombre creyó que todo estaría bien yendo solo, o de por qué la mujer no lo acompañó. No solemos preguntar esta clase de cosas, pues realmente no resultan relevantes para lo que hacemos. Hay una persona desaparecida, y nuestro trabajo es encontrarla. Salimos de la base en la típica formación estándar de búsqueda, y no pasó mucho tiempo antes que uno de los veteranos encontrara rastros de que aquel anciano había salido de la brecha. Rápidamente nos dispersamos en la zona para garantizar que se cubriera la mayor área posible en el terreno. De repente, a través del radio recibimos la orden de retornar a la localización del veterano. Regresamos de inmediato, pues cuando se requiere de nuestra presencia en el lugar tradicionalmente significa que la persona está herida y necesita asistencia completa del equipo para llevar a cabo el rescate con seguridad. Al regresar encontramos al veterano de pie, con las manos sobre la cabeza y parado frente a un árbol. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo, pero había una bengala colgada de una rama a por lo menos 30 metros del suelo.
La habían enrollado y colgado a propósito en ese lugar. No había forma de que el anciano pudiera haberla arrojado tan lejos, y no encontramos ningún otro rastro de que aún estuviera en el área. Llamamos al hombre desde la base del árbol, pero era obvio que nadie estaba ahí arriba. Todos quedamos completamente confundidos. Seguimos buscando a este hombre, pero nunca logramos dar con su paradero. Incluso llevamos a los perros, pero los animales le perdieron el rastro mucho antes de llegar a este árbol. Eventualmente terminamos cancelando la búsqueda, pues había otros asuntos que atender y llegamos al punto en que ya no podíamos seguir avanzando. La esposa de este hombre nos llamaba todos los días, e insistió durante meses preguntando si habíamos encontrado a su esposo. Era algo realmente doloroso ver cómo la señora se desesperaba cada vez más. No sé por qué aquel caso en particular nos resultó tan perturbador, pero creo que fue por la improbabilidad de que haya desaparecido de esa forma, y por todas las preguntas que generó. ¿Cómo diablos terminó la bengala de este hombre colgada a 30 metros sobre una rama? ¿Alguien lo asesinó y colgó este objeto como un extraño trofeo? Dimos lo mejor de nosotros para encontrarlo. Y todavía solemos hablar de este caso. Niños desaparecidos. Las llamadas sobre niños desaparecidos son las más desalentadoras. Sin importar las circunstancias de estas desapariciones, nunca son fáciles, y siempre, pero siempre tememos encontrarlos muertos. No es algo que suceda muy a menudo, pero constantemente lo consideramos una posibilidad. Paulides habla mucho sobre niños que los equipos de rescate han localizado en sitios donde no deberían estar o no podrían estar. Honestamente, les puedo decir que he escuchado rumores sobre que estas situaciones suceden más a menudo de lo que parece, pero en esta ocasión me limitaré a relatar las llamadas que presencié de forma personal. Un día de campo. 3 pequeños en compañía de su madre salieron a un día de campo en un área del parque donde se encuentra un lago pequeño. Uno de los niños tenía 3 años, el otro 5 y el mayor 6. Los vigilaba muy de cerca en todo momento y, según su declaración, jamás les despegó la vista mientras estuvieron en el lugar. Además, la mujer no vio a ninguna otra persona en el área, lo que es información muy importante para nosotros. Ordenaba las cosas que habían llevado mientras los niños se encaminaban a la zona donde se encontraba estacionado el automóvil. El lago se ubica a unas 2 millas dentro del bosque, es un camino que está perfectamente definido. Resulta prácticamente imposible perderse en el área de estacionamiento, a menos que voluntariamente salgas del camino como un imbécil. Los niños caminaban al frente de su madre, hasta que la mujer escuchó lo que parecía ser una persona caminando a sus espaldas. La mujer se volteó, y en ese pequeño lapso su hijo de 5 años se esfumó. Creyó que había salido del camino para orinar o algo así, y cuando preguntó a sus otros 2 hijos a dónde había ido su hermano, le contestaron que un hombre gigante con un rostro aterrador había salido del bosque por uno de los costados, tomó al niño por la mano y se lo llevó a los árboles. Los 2 niños parecían confundidos, y la mujer más tarde mencionó que parecían haber sido drogados. Como es lógico, la mujer entró en pánico y empezó a buscar de forma desesperada al niño. Lo llamó por su nombre y dijo que en determinado momento creyó escuchar que le había respondido. Evidentemente, no podía correr a ciegas por el bosque pues tenía otros 2 hijos, así que llamó al servicio de emergencias y nos enviaron al lugar para iniciar la búsqueda inmediatamente. Durante esta búsqueda, que se extendió por varios kilómetros, jamás encontramos rastro alguno del pequeño. Los perros no pudieron olfatear nada, no encontramos ninguna prenda, rastros de ramas rotas o, literalmente, indicio alguno que pudiera sugerir la presencia de un niño en ese lugar. Por supuesto que se sospechó de la madre durante algún tiempo, pero era evidente que estaba completamente destruida. La búsqueda del pequeño atrajo multitud de voluntarios. Pero, eventualmente los esfuerzos para encontrarlo llegaron a un punto muerto y tuvimos que seguir adelante. Sin embargo, un grupo de voluntarios se mantuvo en la búsqueda hasta que un día recibimos una llamada, se nos informaba que habían localizado un cuerpo y que necesitaban recuperarlo. Cuando especificaron la ubicación, ninguno de los oficiales en turno daba crédito. Imaginamos que se trataba de otra persona. Fuimos hasta ese lugar, aproximadamente a 25 kilómetros del sitio donde el niño fue visto por última vez, y encontramos el cadáver del niño que habíamos estado buscando. Intentamos elaborar alguna teoría sobre cómo este pequeño llegó hasta ese lugar, pero no encontramos respuestas. Uno de los voluntarios se encontraba en el área y tuvo la idea de buscar en sitios donde nadie más imaginaría que el cuerpo podría ser localizado. Se aproximó hasta la base de una formación rocosa de altura considerable, y cuando iba a mitad de camino distinguió algo. A través de los binoculares confirmó que se trataba del cuerpo de un menor en una grieta. Inmediatamente reconoció el color de la camiseta del niño desaparecido y supo que lo había encontrado.
Las maniobras para recuperar el cuerpo se extendieron durante casi una hora, y ninguno de los presentes daba crédito a lo que estaba observando. El niño se encontraba muy lejos del área donde habían tenido el día de campo y no existía forma posible de que hubiera llegado por su cuenta hasta el lugar donde localizamos el cuerpo. Aquella formación rocosa es bastante traicionera, y la escalada nos resultó complicada incluso a nosotros con todo el equipo. No había forma de que un niño de 5 años pudiera llegar hasta ese lugar por su cuenta. Además, el niño no presentaba ni un solo rasguño. Si bien no tenía zapatos, sus pies no evidenciaban rastros de pequeñas laceraciones y ni siquiera de tierra. Por eso, se descartó la posibilidad de que un animal lo hubiera arrastrado hasta esa grieta. Y por lo que pudimos observar, el niño no llevaba muerto demasiado tiempo. Hacía un mes desde que la madre reportó su desaparición, pero la muerte había acontecido máximo 2 días antes. Aquel caso fue increíblemente desconcertante, y es una de las llamadas más extrañas que me ha tocado atender. Más tarde nos enteramos que el médico forense determinó que el niño había muerto por hipotermia. Se congeló hasta morir, probablemente durante la tarde o noche, 2 días antes que lo encontráramos. No hubo sospechosos y mucho menos respuestas. Mi primer encuentro con las escaleras. Uno de los primeros trabajos que hice como aprendiz fue buscar a un niño de 4 años que se había separado de su madre. Estábamos convencidos de que lo encontraríamos, pues los perros seguían un rastro fuerte de olor y había señales claras de que se encontraba en el área. Terminamos localizándolo junto a un árbol de moras aproximadamente a 1 kilómetro de donde lo vieron por última vez. El niño ni siquiera sospechaba que se había alejado tanto. Uno de los veteranos se encargó de traerlo de vuelta, lo que fue un alivio pues, siendo honesto, no se me dan mucho los niños y se me complica hablar con ellos así como mantenerlos cerca. Mientras mi entrenadora y yo regresábamos, me condujo a una desviación para mostrarme uno de los sitios donde se suelen encontrar a las personas desaparecidas con mayor frecuencia. Es una brecha bastante popular, y las personas suelen desviarse por abajo pues les resulta más fácil el recorrido. Estábamos a unos pocos kilómetros de distancia y llegamos al lugar en aproximadamente 1 hora. Mientras recorríamos el área y ella señalaba los sitios donde había encontrado a personas en el pasado, pude distinguir algo a la distancia. Esta zona se encontraba a unos 15 kilómetros del estacionamiento principal, aunque hay caminos alternos que puedes seguir para aproximarte si no quieres caminar hasta ese lugar. Pero también nos encontrábamos en tierras protegidas por el Estado, lo que significa que no puede existir ningún tipo de construcción comercial o residencial en el área. Sin embargo, desde mi ubicación podía distinguir una estructura con bordes rectos, y si hay algo que aprendes rápidamente cuando pasas mucho tiempo en el bosque, es que la naturaleza no tiende a producir líneas rectas. Se lo mencioné, pero no le dio importancia. Se alejó y dejó que verificara por mi cuenta. Me acerqué a unos 6 metros de distancia de este objeto y todas las vellosidades en la parte posterior de mi cuello se erizaron. Era una escalera. En el medio del bosque. En el contexto apropiado esto sería algo perfectamente normal. No era más que una escalera común y corriente con un tapete color beige y aproximadamente 3 metros de altura. Pero en lugar de encontrarse en una residencia, donde lógicamente debería estar, la habían puesto en el medio del bosque. Evidentemente los costados no habían sido forrados y podía distinguirse la madera con que la habían hecho. Era como el error de un videojuego, donde la casa no había logrado cargarse y lo único visible eran las escaleras. Mi cerebro intentaba encontrar una explicación lógica a lo que estaba viendo. La entrenadora se puso a mi lado como si aquello fuera la cosa más aburrida del mundo. Le pregunté, ¿qué hace esta cosa aquí? Y simplemente soltó una carcajada. Acostúmbrate, novato. Vas a ver muchas cosas aquí. Empecé a acercarme a la escalera, pero ella me tomó del brazo. Yo no lo haría, me dijo. Su voz era calma, pero me sostuvo con firmeza. Me quedé de pie viéndola. Vas a verlas todo el tiempo, pero no te acerques. No las toques, no subas. Simplemente ignóralas. Empecé a cuestionarla sobre las escaleras, pero su mirada me indicó que lo mejor era detenerme. Seguimos avanzando y el tema jamás volvió a tocarse durante el entrenamiento. Sin embargo, se mantuvo cerca. Yo diría que en 1 de cada 5 llamadas que recibo, termino encontrándome con una escalera. En ocasiones las encuentro relativamente cerca del camino, tal vez a 4 o 5 kilómetros. Otras veces aparecen a una distancia de 30 kilómetros, en el medio de la nada, y solo las encuentro en aquellos casos complicados o durante los fines de semana de entrenamiento. Aparecen de todas clases y en todas las alturas, generalmente en buenas condiciones, pero hay otras que parecen haber estado en el lugar desde hace décadas.
La más grande que he observado parecía salida de una mansión de mediados del siglo pasado, y tenía al menos 3 metros de ancho, con escalones que subían a unos 5 metros. Intenté hablar de esto con mis compañeros, pero me daban una respuesta similar a la de mi entrenadora. Es normal. No te preocupes, no son la gran cosa, pero jamás te acerques o subas por ellas. Cuando los aprendices me preguntan por esto ahora, también les ofrezco la misma respuesta. En realidad no sé qué más decirles. Espero algún día poder encontrar una explicación, pero después de tantos años nadie parece dispuesto a ofrecérmela. Una muerte horripilante. La siguiente historia es menos aterradora y más triste. Se trata de un joven que murió al final del invierno cuando, para ser claros, nadie debe adentrarse tanto en los caminos del bosque. Bloqueamos muchos caminos, pero algunos permanecen accesibles durante todo el año, a menos que la nieve los bloquee naturalmente. Realizamos la búsqueda, pero la nieve estaba demasiado alta, fue un año donde nevó bastante, y sabíamos que lo más probable era encontrarlo hasta la primavera, tras el deshielo. Cuando sucedió el primer gran deshielo, un hombre divisó un cuerpo un poco más allá del camino principal. Lo encontramos junto al tronco de un árbol, en un charco de nieve derretida. El hombre supo inmediatamente lo que había sucedido, y esto me resultó aterrador. Si alguna vez has practicado esquí o snowboard, o vives en regiones montañosas donde la nieve es algo común, probablemente hayas adivinado. Resulta que cuando cae nieve, las capas que se forman bajo los árboles no son muy espesas. Frecuentemente sucede en los abetos, una especie de planta que posee una forma natural de paraguas cerrado. Así, existe un espacio en torno a la base del árbol que presenta una mezcla de nieve, aire y ramas sueltas. Si no sabes lo que estás buscando, no es algo que te resulte demasiado obvio. En los accesos principales solemos colocar siempre carteles grandes, donde informamos a las personas sobre los peligros que representa el bosque, pero siempre que cae una cantidad inusual de nieve, al menos una persona no los lee o no se toma las advertencias muy en serio, y generalmente terminamos descubriendo su error en primavera. Sospecho que este joven tal vez estaba caminando y se cansó, o quizá sufrió un calambre mientras andaba en la densa nieve. Se fue a sentar en la base de aquel árbol sin advertir el peligro que lo rodeaba. Quedó atrapado por sus propios pies, boca abajo, y la nieve cayó a su alrededor. Incapaz de poder salir, terminó sofocándose. A esto se le conoce como sofocamiento por inmersión en la nieve, y no es algo que suceda muy a menudo, excepto cuando la nieve tiene mucha profundidad. Pero si quedas atrapado en una posición extraña, como sucedió a este joven, incluso 1,5 metros de nieve pueden resultar letales. Lo que más me aterró fue imaginar cómo debió haber luchado por su vida. Cabeza abajo, en medio del inclemente invierno, tuvo una muerte bastante lenta. La nieve formó una pila densa y pesada a su alrededor, y le resultó imposible salir. Cuando ya no pudo respirar, finalmente comprendió lo que había sucedido. No puedo siquiera imaginar sus últimos momentos. El hombre que imitaba a un gato. Muchos de mis amigos me preguntan si alguna vez he visto a Goatman durante los llamados. Desafortunadamente, creo que nunca he visto nada parecido. Lo más cerca que estuve de esto fue con el hombre de ojos negros, pero nunca lo vi. Sin embargo, alguna vez atendí una llamada donde algo semejante me sucedió, pero no tengo la certeza de que esté relacionado con Goatman. Habíamos recibido un reporte de que una mujer mayor se desmayó en una de las brechas y requería ayuda para regresar al camino principal. Caminamos hasta el lugar donde nos indicaron, y el esposo estaba fuera de sí. Apenas nos vio, corrió para decirnos que se había salido un poco del camino para ver algo cuando su esposa empezó a gritar atrás de él. Rápidamente se dirigió con su mujer y la encontró desmayada en el medio del camino. La llevamos a la central, pero apenas volvió en sí empezó a gritar nuevamente. La tranquilicé y le pregunté lo que estaba pasando. No puedo recordar con exactitud lo que me dijo, pero, esencialmente, lo que sucedió fue lo siguiente. Esperaba a su marido cuando empezó a escuchar un sonido realmente extraño. Mencionó que parecía el maullido de un gato, pero no exactamente. Se adelantó un poco para escuchar mejor y parecía aproximarse a la fuente. Mencionó que entre más se acercaba, peor se sentía, hasta que finalmente lo descubrió. Recuerdo esta parte porque me resultó algo tan extraño que no creo poder olvidarlo aunque lo intente. No era un gato. Era un hombre que repetidamente decía miau. Solamente miau, miau, miau. Pero no era humano, pues jamás he visto a un hombre que pueda zumbar su voz de aquella forma. Creí que mi aparato auditivo estaba fallando, pero no, lo ajusté y seguía escuchando aquel zumbido. Fue algo terrible. Se acercaba, pero no podía verlo. Entre más se aproximaba, más me aterraba, y lo último que recuerdo es algo saliendo de entre los árboles. Creo que fue cuando me desmayé.
Evidentemente me quedé perplejo intentando imaginar el motivo por el que un hombre estaría en el bosque imitando a un gato. Entonces, cuando hicimos el descenso por la montaña, le indiqué a mi superior que haría una búsqueda para ver si lograba encontrar algo. Me dijo que se adelantaría, así que tomé el radio y regresé al lugar donde la mujer se había desmayado. No vi a nadie, caminé más de 1 kilómetro y de regreso salí de la brecha, intentando descubrir algo. El sol ya se estaba poniendo y no tenía ganas de andar por esta zona durante la noche a solas, así que hice una pequeña nota mental para verificar nuevamente ese lugar por la mañana. Mientras regresaba escuché algo a la distancia. Me detuve, y con voz fuerte solicité a cualquiera que estuviera en el área que se identificara. El sonido no se acercó ni se hizo más fuerte, pero precisamente se parecía a un hombre diciendo miau, miau. Salí del camino en dirección a la fuente del sonido, pero nunca parecía acercarme. Era como si viniera de todas direcciones. Eventualmente terminé regresando a la central. No recibimos ninguna otra llamada de esta clase, y cuando regresé al área la mañana siguiente no volví a escuchar el sonido. Supongo que se trató de un idiota que perturbaba a las personas, pero tengo que admitir que fue algo extraño. Así es como esto se convirtió en un relato gigantesco, y me disculpo. Quiero escribir sobre las historias que mi amigo me contó, algunas bastante buenas, así que por aquí las verán la próxima semana. También tengo más historias propias, creo que serán de su agrado. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero hayan disfrutado de este especial de creepypastas no tan conocidos que tuvimos durante todo este mes de agosto. Por favor compartan los videos con sus amigos para que más gente pueda aterrarse. Y no se preocupen que la semana que viene, el viernes, continuaremos con el capítulo número 66 de la 7ª temporada de Creepypastas no tan conocidos. Además de que este martes saldrá el especial número 4 de Creepypastas cortos poco conocidos. Así que, sin más, gracias por su atención. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Último baile. La mujer, engalanada con su vestido de novia, se balanceaba al ritmo de la música que llenaba la habitación. Sacudí la cabeza con tristeza mientras Para Elisa de Beethoven seguía sonando, y corté la soga.